¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando las informaciones de la presente edición de Costa Rica Noticias de hoy, viernes 10 de julio. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. Ministerio de Salud anunció este jueves 649 casos positivos de COVID-19. Aumento de casos de COVID-19 en el país sobrepasa la capacidad del Ministerio de Salud para notificar a personas contagiadas con el virus. De abril a la fecha, 46 privados de libertad han sido trasladados al régimen semiabierto por tener factores de riesgo ante el COVID-19. Más de 12 millones de contagios deja el nuevo coronavirus en el mundo. El Ministerio de Salud anunció este jueves 649 casos positivos de COVID-19. Esta es la mayor cantidad de casos que se reportan en el país desde que se identificó el primer caso en marzo anterior. También se registró la mayor cantidad de personas hospitalizadas. Costa Rica registró este jueves el mayor aumento de casos positivos de COVID-19 desde que se notificó el primer caso el 6 de marzo anterior. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, durante la conferencia de prensa este mediodía. También se registró la mayor cantidad de personas hospitalizadas por este virus, es decir, 120 pacientes. El país contabiliza hoy el mayor aumento de casos COVID-19. Estamos reportando hoy 649 casos nuevos. Dicho acumulado de casos se proyectaba con acatamiento de medidas iba a ocurrir aproximadamente entre el 20 y el 21 de julio, y sin acatamiento iba a ocurrir entre el 13 y el 14 de julio. El ministro de Salud enfatizó una vez más que ante el crecimiento exponencial de los casos, se pierde la capacidad de trazabilidad para determinar el origen del contagio. Ahora, con los nuevos casos anunciados este jueves, Costa Rica suma más de 6.000 casos. Con esta cantidad de casos, Costa Rica llega a 6.485 casos confirmados, con el rango de edad que se mantiene de 0 a 96 años. Son 2.769 mujeres y 3.716 hombres. Tenemos 4.597 costarricenses y 1.888 extranjeros. Tras el anuncio, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, aseguró que el país está cerca de sumar hasta 1.000 casos diarios. Desde el primer caso que tuvimos en el país, para llegar al caso número 1000, pasaron 83 días. Luego, para llegar a la segundos miles de pacientes, duramos 21 días. Para llegar a 3.000 pacientes, duramos 9 días más. Para llegar a 4.000 pacientes, duramos 5 días. Y para llegar a 5.000 pacientes, solo duramos 3 días. Y hoy al ritmo que vamos, estamos casi que de 1.000 en 1.000 a la vuelta a la esquina. Las autoridades reiteraron a la población la importancia de mantener las medidas sanitarias y de distanciamiento social para frenar el contagio. Por ende, también anunciarán nuevas medidas de cierre en las próximas horas. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que el aumento de casos de COVID-19 en el país sobrepasa la capacidad del Ministerio de Salud para notificar a las personas contagiadas con el virus. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró este jueves que el Ministerio de Salud no tiene la capacidad ni el personal suficiente para notificar a tiempo todas las personas que son diagnosticadas con COVID-19. El procedimiento que realiza el Ministerio de Salud una vez que alguien tiene un resultado positivo de COVID-19 es girar una orden sanitaria que puede ser presencial o vía correo electrónico. Ya estamos movilizando personal del nivel central para que dejen de hacer sus funciones normales, para que vayan a reforzar también los niveles locales, además del apoyo que ya nos está tratando de dar la Comisión Nacional de Emergencias. Pero yo quiero ser aquí muy sincero. Resulta que, y eso lo hemos dicho desde un inicio de la pandemia, de los 649 casos que tenemos hoy, o los que teníamos ayer, 300 o 200, hay casos que no se detectan. O sea, eso significa que de los que tenemos hoy, hay un porcentaje que es muy difícil de conocer
pero que perfectamente podemos estar ya llegando perfectamente a 1.000 casos hoy de los que no se están detectando. Y eso es lo que nos lleva justamente a esa responsabilidad también de cuidarnos más todos y de que la gente que anda con síntomas respiratorios, con tos, con fiebre, que se quede en casa. Porque ese es el problema cuando alguien ya anda con tos, cuando anda ahí, se siente débil, ¿verdad?, con dolor de cabeza, y si anda en un bus, si se va a un banco, si se va a un supermercado, ahí es donde empezamos ya con más problemas. Tras una consulta de Costa Rica Noticias, el Ministerio de Salud informó que hasta el día de ayer, miércoles, más de 600 personas no habían sido notificadas con la orden sanitaria. El jerarca de salud aseguró que incluso ya están movilizando personal de la sede central hacia sedes de la parte norte y sur del país. No obstante, aún con estos esfuerzos, es insuficiente dar abasto con la cantidad de casos diarios. Posiblemente no salgamos a flote con todo esto. Imagínense que si estamos hablando que de cada caso que se detecta tenemos unos 5 o 10 contactos, estamos hablando posiblemente entre 4.000 a 6.000 órdenes sanitarias que tendríamos que girar solamente hoy. Para que ustedes vean la dimensión que eso significa, y no es que están ahí a la mano, hay que ir a buscarlos, hay que ir a ver cuál es el teléfono, cuál es el correo, si está disponible. O sea, en realidad es, como yo indicaba, una labor titánica, pero es excepcional, que yo de verdad que la gente del ministerio ha dado todo por todo, pero ya están justamente en un nivel de colapso, donde ya se perdió la trazabilidad, donde ya, por más que hagan todo ese esfuerzo y que quieren poner toda su mística y su empeño, ya no se puede. El ministro de Salud añadió que sigue siendo indispensable que las personas con síntomas de una enfermedad respiratoria se autoaíslen y no esperen a tener una orden sanitaria. En medio de estos tiempos de pandemia, no todos los esfuerzos están dirigidos a encontrar la cura o vacuna al COVID-19. Científicos de todo el mundo continúan con la búsqueda de soluciones para otro tipo de enfermedades que afectan a la humanidad. Encontrar curas o tratamientos para enfermedades que siguen matando no ha dejado de ser prioridad para los científicos y farmacéuticas de todo el mundo en estos tiempos de pandemia COVID-19. Por ejemplo, el mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer hematológico más común y es incurable, y los esfuerzos no cesan para mejorar la tasa de vida de las personas. Cifras del Observatorio Global de Cáncer de la OMS ha revelado que del 2012 al 2019 los casos de esta enfermedad en Costa Rica se han incrementado un 338%. Los datos indican que al año se diagnostican 119 nuevos casos y fallecen 116 pacientes. Costa Rica es uno de los únicos países que hacen trasplante de médula ósea en Centroamérica, que es un excelente tratamiento para pacientes que pueden beneficiarse de esta opción. En el país hay también nuevas terapias innovadoras, aprobadas con nuevo mecanismo de acción, pero, como siempre, es importante consultar a su médico para conversar cuál es el mejor medicamento, porque cada caso es distinto. Es importante preguntar a su médico cuáles son las nuevas y mejores opciones para cada paciente. En Centroamérica y el Caribe hay aproximadamente 2.700 casos de mieloma múltiple. Esta condición es compleja de tratar, dado que un gran número de pacientes se vuelven resistentes al tratamiento y como consecuencia suelen volver a ser diagnosticados después de un tiempo. Para el 5% de las personas que son diagnosticadas en una etapa temprana, la tasa de sobrevivencia en 5 años es casi del 75%. Si el cáncer se ha propagado, la tasa de sobrevivencia en 5 años ya es cerca de 50%. Lamentablemente, cerca de un 95% de los casos se diagnostican en esta etapa. Las tasas de sobrevivencia han aumentado constantemente en la última década gracias a las nuevas opciones de tratamiento, por lo que la tasa de sobrevivencia a 5 años puede subestimar al impacto del progreso reciente realizado en el tratamiento de esta enfermedad. Por otro lado, vemos los datos del cáncer de próstata, en donde en Costa Rica se diagnostican al año 73,9 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta incidencia, estudios han encontrado medicación que aumentó 14 meses la supervivencia de pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la cirugía.
Cuando los pacientes tienen estas dos condiciones, que la metástasis y que no estén respondiendo bien al tratamiento, entran en un estadio que se le llama cáncer de próstata resistente a la castración o resistente al tratamiento hormonal metastásico. Afortunadamente hoy el objetivo terapéutico o las intenciones terapéuticas buscan tratar de evitar o tratar de prevenir llegar a este estadio en la mayor cantidad de tiempo posible. Y afortunadamente los avances tecnológicos de los últimos años han logrado determinar que los nuevos abordajes terapéuticos pueden retrasar el llegar a este estadio hasta por más de 2 años. En Centroamérica y el Caribe, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común entre los hombres y con una estimación de más de 20.000 nuevos casos al año. La enfermedad, que generalmente afecta a personas mayores de 50 años, ocurre cuando se forman células malignas en los tejidos de la próstata. La metástasis ocurre cuando estas células se propagan a otros órganos, generalmente huesos, ganglios linfáticos, hígado o pulmón. El Instituto Clodomiro Picado ya trabaja en el procesamiento del plasma para producir una formulación de anticuerpos provenientes de caballos para luchar contra el COVID-19. Después de 3 meses de inmunización, los caballos que fueron donados al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica alcanzaron su máximo punto de generación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Como resultado, los científicos procedieron a realizar una extracción de sangre industrial el pasado 3 de julio y esta semana se inició el procesamiento del plasma para producir una fórmula de anticuerpos equinos contra el COVID-19. Después de unas 5 o 6 semanas aproximadamente de esquema inicial con el que inmunizamos a los caballos con proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2, durante el proceso monitoreamos la respuesta por anticuerpos de los caballos. Cuando determinamos que llegaron a un punto máximo, donde ya la producción no aumentaba, decidimos que ya era un buen momento para extraer el plasma. El médico explicó que a los caballos se les realizaron 4 inmunizaciones con combinaciones diferentes de proteínas de este virus que no dañan la salud de los equinos. Entonces, durante todo este tiempo del esquema inicial, a los caballos se les vigiló muy de cerca el estado de salud. Estuvimos haciendo exámenes de sangre, vigilando todos los parámetros hematológicos, vigilando muy de cerca también que tuvieran buen pasto en los potreros, buena agua limpia todos los días, buen alimento concentrado y tratándolo siempre con mucha calma. Según el instituto, a cada caballo se le extrajo entre 8 y 9 litros de plasma para reunir un total cercano a los 50 litros de plasma, la cual es mucho mayor a la que se adquiere cada vez que una persona recuperada de COVID-19 dona su plasma sanguíneo. Decir la verdad fue vital para que una mujer de Guatuso con COVID-19 pudiera dar a luz a una sana bebé de más de 4 kilogramos. La cesárea se llevó a cabo en el hospital de San Carlos y nunca hubo vulnerabilidad de contagio para el personal médico. Una mujer de 19 años con 40 semanas de gestación y con COVID-19 dio a luz una pequeña de 4.010 gramos y 52 centímetros, misma que dio negativo a la prueba de coronavirus. Esta es la primera cesárea que realiza el Hospital de San Carlos a una embarazada con COVID-19. En la entidad resaltan y agradecen que desde el inicio la mujer procedente de Guatuso fue honesta y mencionó su condición médica. Esa paciente, inmediatamente que llegó, pues ella informó que ella era positiva por COVID-19. Tomar en cuenta que ella venía con una labor de parto ya desarrollándose desde que salió de su comunidad y inmediatamente nosotros, al ya estar preparados y al tener también una adecuada comunicación con el primer nivel de atención, en este caso con la clínica de Guatuso, ya teníamos todos los equipos preparados. Hay ya por protocolo un señalamiento o una señalización de cuál es la ruta que tiene que seguir un paciente sospechoso o un paciente positivo por COVID-19. Por ahora, la mujer y su hija se encuentran hospitalizadas con excelente estado de salud y todos los cuidados que indican los protocolos de atención para protegerlas a ellas y a los demás usuarios hospitalizados y al personal. El parto o la cesárea significa desprenderlo de su madre. Entonces, lógicamente, a excepción de que haya algún problema de salud de parte de la mamá o de parte del bebé,
ellos pueden estar perfectamente en lo que se conoce como alojamiento conjunto. Dichosamente, en este caso, la bebé gigantesca de 4 kilos, prácticamente un poquito más de 4 kilos, dio negativo por COVID-19 y como lo anunciamos, creo que fue ayer, ya hoy, si las condiciones se dan, ambos van para su casa. El centro hospitalario afirma que a pesar de la enfermedad, en ningún momento se le niega el contacto madre e hija y que incluso se recomienda la lactancia, pues el virus no se transmite por esta vía. Evidentemente, lo que se le recomienda a la mamá es el lavado constante con agua y jabón de sus manos, el uso de una mascarilla o protector facial para no transmitir, en este caso, la enfermedad a su bebé. Y eso sí, como siempre hemos insistido, y cuando uno dice uso adecuado del cobertor facial o de la mascarilla, es no tocarse la parte externa de la mascarilla, el saber colocarla y el saber también quitarla en el momento donde así lo requiera. Pero básicamente, con el lavado constante de manos con agua y jabón y el uso del protector facial, prácticamente que con eso está garantizando la adecuada protección para con su bebé. La doctora Andrea Salazar, especialista de ginecobstetricia de la Caja Costarricense del Seguro Social, destacó el caso de esta valiente mujer que habló con la verdad, el cual demuestra que a todas las personas se atienden de la misma manera y que nunca se les va a negar el servicio. Entonces es muy importante ser sinceros, no porque vayamos a tratarte o la vayan a tratar peor, sino porque el cuidado que vamos a tener todos ya es conocido. En cada hospital tenemos protocolos y vamos a tener salas especiales donde atender tu parto y consultorios especiales donde darte esta atención. No vamos a tratarte mal, no vamos a despreciarte, sino que vamos a tener mayor cuidado. El personal de salud para cuidarnos nosotros y seguir atendiendo a todos los pacientes y a las señoras para que ellas sepan que vamos a tener mayor cuidado con ustedes y con su bebé. Los hospitales México, San Juan de Dios, Calderón Guardia y Hospital de las Mujeres son algunos de los establecimientos que también han realizado con gran éxito cesáreas de este tipo. El Ministerio de Trabajo corre para entregar entre hoy y mañana 32.000 bonos de Proteger que están pendientes. Además, la tercera entrega de dineros no se dará esta semana como había anunciado la institución, sino hasta la próxima semana. La semana anterior, el Ministerio de Trabajo señaló que la entrega del bono Proteger se daría durante esta semana. Sin embargo, eso no será así. Actualmente, el Ministerio de Trabajo está buscando finiquitar la entrega de al menos 32.000 bonos Proteger que todavía están pendientes. Bueno, el corte del día de ayer tenemos ya depositados 501.000 depósitos del segundo mes. Es decir, tenemos un faltante ahí de unos 32.000 de acuerdo a la cantidad de bonos ya depositados. Estos faltantes se estaría depositando en el día de hoy o más tardar mañana para ya quedar completamente al día con los segundos pagos del bono Proteger. Según el vocero del Ministerio de Trabajo, han existido pequeños retrasos para la entrega también de lo que es la tercera parte del bono. Sin embargo, asegura que el dinero sí está y que la próxima semana se estarán entregando los mismos. Y ya se está trabajando con la generación de las planillas para iniciar los pagos del tercer mes que corresponde a las personas que fueron aprobadas inicialmente con el bono Proteger. Sí, se han dado algunos atrasos que tienen que ver con el tema de la generación de planillas y algunos atrasos con el sistema de pagos, pero los atrasos son de alrededor de hasta 8 días, entonces hacer el llamado a las personas de que tengan un poquito de paciencia. El dinero está, eso sí lo tienen seguro, desde que se les aprobó el bono desde el primer día se reserva el dinero para los 3 meses, por lo cual no tienen que preocuparse de si va a haber o no va a haber dinero. Sí hay dinero para el pago de los 3 meses a cada persona que se le aprobó el bono. Actualmente 961.062 personas han sido aceptadas para obtener el bono Proteger. En nuestra sección de Animales en Libertad les presentamos al wombat del norte. Es un hermoso marsupial terrestre cuyo metabolismo es tan lento que tarda 14 días en completar su digestión.
Les presentamos al wombat del norte. Son pequeños marsupiales terrestres con forma de oso. Se encuentran en todo el sudeste de Australia y Tasmania. Están más estrechamente relacionados con el koala. Sin embargo, no pueden subir a los árboles. A diferencia de los osos, no es un depredador, más bien es un animal muy tímido. Son tan tiernos y se adaptan al ser humano, por lo que pueden ser mascotas buenas, juguetonas y afectuosas. Miden menos de 1.2 metros de largo y pesan entre 20 y 35 kilogramos. Su cabeza es grande, tiene piernas cortas y fuertes garras. Su cuerpo es musculoso, tiene dientes delanteros parecidos a los de un roedor, adecuados para su estilo de vida madrugador. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. De abril a la fecha, 46 privados de libertad han sido trasladados al régimen semiabierto por tener factores de riesgo ante el COVID-19. Ellos continúan cumpliendo sus condenas en sus viviendas con la obligación de asistir a un centro de adaptación social varias noches por semana. El pasado 21 de abril, el Ministerio de Justicia anunció que trasladarían al régimen semi-institucional a privados de libertad que tengan factores de riesgo ante el COVID-19. Esto a petición de los juzgados de ejecución de la pena. El traslado significa que esos privados de libertad continúan cumpliendo sus condenas en sus casas, pero deben de asistir al centro varios días a la semana. Hasta el 7 de julio, el Instituto Nacional de Criminología realizó 183 valoraciones y aprobó el traslado de 46 privados de libertad. Tomemos en cuenta que las medidas que se están tomando de esta forma extraordinaria tienen un lapso de tiempo de solo 3 meses. A los 3 meses hay que valorar si la persona, número uno, si la pandemia, las condiciones ameritan que todavía continúe en el semi-institucional o si regresa al sistema institucional. Los 46 traslados provienen de los siguientes centros penitenciarios: del CAI 21 de julio 2, del Adulto Mayor 3, del Antonio Bastida de Paz 10, del Carlos Luis Fallas 3, del Jorge Arturo Montero Castro 7, del Jorge de Bravo 2, del Iberia 2, del Luis Paulino Mora Mora 5, del Nelson Mandela 1, del Vilma Curling 7, del Módulo Institucional San Agustín 1, del Aguay Pauro Presberi 2 y el Aguay Reinaldo Villalobos 1. O sea, el proceso no ha terminado. Los centros siguen valorando a su gente y siguen elevando los casos al órgano colegiado para que se siga analizando. O sea, en el momento en que se acaben todas las revisiones de los expedientes médicos de toda la población penitenciaria, pues yo creo que podríamos generar tal vez como una noticia en ese sentido. Pero mientras tanto, se sigue trabajando intensamente en todos los centros para dejar cubiertos todos aquellos que tengan los factores de riesgo asociados con el COVID. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las personas trasladadas tienen factores de riesgo tales como insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes,
pacientes oncológicos, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños en módulos materno-infantiles, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida. De esos privados de libertad, la mayoría cumplen penas por delitos contra la propiedad o delitos relacionados con drogas. Contra la ley de psicotrópicos 18, delitos sexuales 6, delitos contra la propiedad 16 y delitos contra la vida 6. Hasta este miércoles 8 de julio hay 5 privados de libertad positivos con COVID-19 que ingresaron al sistema penitenciario las últimas 2 semanas. Y además hay 4 funcionarios de adaptación social. 3 de cada 10 obras en el país se construyen sin permiso municipal, así lo confirmó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Las provincias de Guanacaste y Limón son las que registran mayor porcentaje de obras sin permiso de construcción. De 4.579 proyectos inspeccionados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en el 2019, el 30% no cuentan con permisos de construcción, es decir, 3 de cada 10 se construyen sin autorización. La cifra generó preocupación en el Colegio de Ingenieros, ya que duplicó el porcentaje de obras que se desarrollan sin el permiso municipal correspondiente. Por ejemplo, en el 2015 se registró un 15% de obras sin permiso municipal. En el 2017 se reportó un 22%, mientras que en el 2019 se llegó al 30%. Las provincias de Guanacaste y Limón son las que registran mayor porcentaje de obras sin permiso de construcción municipal. Los resultados del informe de obras sin trámites municipales es para nosotros importante que se dé a conocer y se genere conciencia en todas aquellas municipalidades que se tienen grandes casos de proyectos sin su respectivo trámite y principalmente para que se tomen las medidas correctivas y se mejore la inspección de las obras. Nosotros hacemos un llamado de atención a la sociedad costarricense para que contrate profesionales de ingeniería y arquitectura según corresponda y se cumpla el debido trámite respectivo para construir los proyectos, porque la finalidad es asegurar la calidad de las obras y la seguridad de las personas. En estos momentos en Guanacaste, de cada 2 obras que se construyen, una no tiene los permisos de construcción con todos los riesgos que eso conlleva. Entonces necesitamos una particular atención de las municipalidades de esas 3 provincias para hacer un trabajo de inspección que además de que, como hemos dicho, se está perdiendo importantes cantidades de plata, hay un gran riesgo de las cosas que puedan estar sucediendo al construirse obras sin permiso de construcción. Debido a esta situación, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos abrirá el proceso correspondiente para aquellos profesionales que incumplan con el Código de Ética. Presentarán los informes respectivos al Consejo Municipal para que se establezcan las medidas y reforzará la supervisión de los proyectos. La Contraloría General de la República denunció penalmente presuntas irregularidades en las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el Banco Crédito Agrícola de Cartago. La denuncia presentada ante la Fiscalía va dirigida a funcionarios y exfuncionarios públicos quienes podrían enfrentar cargos por peculado, fraude de ley e influencia contra la hacienda pública. De acuerdo con el ente Contralor, entre los años 2016 y 2018 el gobierno de Solís compró títulos a Bancrédito para solventar los problemas de liquidez del banco. Esto, en apariencia, afectó el flujo de caja del presupuesto de la República del año 2018 y puso en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentó el déficit fiscal en ese periodo. Bancrédito cerró sus operaciones en noviembre del 2018 debido a la falta de liquidez. Recope suspendió la venta de emulsión asfáltica luego de detectarse un problema de calidad del producto. La emulsión es un derivado del asfalto y se utiliza en la construcción o arreglo de carreteras. La refinadora costarricense de petróleo informó que la emulsión presenta mayor viscosidad de la indicada. Por esta razón no puede sacar al mercado 2.610 barriles que tienen ya procesados. Por ahora, los técnicos de la empresa trabajan para reanudar las operaciones de producción, aunque aún no han logrado determinar a qué obedece el problema. Recope asegura que el único cambio que se ha tenido es la fuente de suministro del asfalto, ya que el antiguo proveedor se declaró en quiebra debido a la pandemia y tuvieron que buscar otra empresa proveedora. La refinadora espera normalizar las ventas y atender la demanda de emulsión asfáltica en el corto plazo, ya sea con producción nacional o con importación del producto terminado. Más de 12 millones de contagios deja el nuevo coronavirus en el mundo y las cifras siguen en aumento.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido el miércoles en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien elogió la relación que tiene con el mandatario mexicano. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Y como dijo el presidente hace un momento, la gente apostaban contra eso, pero nunca ha sido más fuerte, nunca más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, somos amigos, socios y vecinos preciados. Nuestra cooperación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros dos países. La reunión tiene como fin celebrar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TEMEC, que también incluye a Canadá. Por su parte, López Obrador agradeció a su homólogo que no haya tratado a México como una colonia y el respeto de su soberanía. Además, reconoció la ayuda que recibió de Trump en la adquisición de equipo médico para tratar a pacientes con COVID-19. En su primer viaje al extranjero en 18 meses de gobierno, López Obrador se refirió al debate en México sobre la realización de su viaje. En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Para muchos, la visita de López Obrador es un espaldarazo electoral al magnate republicano que busca la reelección en noviembre y que había prometido cambiar el antiguo Telecán por considerarlo desventajoso para su país. El mandatario mexicano no se reunirá con el rival presidencial de Trump, Joe Biden. El demócrata, quien actualmente supera en las encuestas a Trump en intención de voto, reaccionó recordando que el republicano ha propagado racismo contra la comunidad latina en Estados Unidos y defendió que el país necesita trabajar en asociación con México. El encuentro incluyó una cena con una decena de poderosos empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico del país, lo cual ha generado polémica. El primer ministro de Canadá declinó sumarse al brindis, luego de reportes de posibles sanciones estadounidenses al aluminio canadiense. Una verdad distinta aflora en México luego del hallazgo de los restos óseos de otro de los estudiantes desaparecidos en el 2014. El mundo superó el jueves los 12 millones de casos registrados del nuevo coronavirus. La pandemia, que ha dejado cerca de 550.000 muertes, sigue acelerándose y provoca cifras preocupantes en varios países. Estados Unidos es el país más enlutado por el virus, con más de 130.000 fallecidos, y en las últimas horas alcanzó los 3 millones de contagios reportados. El presidente Donald Trump continúa queriendo reactivar la economía pese a las advertencias del peligro de hacerlo demasiado pronto, ante un virus que suma miles de casos cada día. Su homólogo brasileño Jair Bolsonaro tuiteó el miércoles que gracias a Dios vivirá aún mucho tiempo, tras dar positivo en un test realizado esta semana. El gigante sudamericano tiene más de 1.700.000 infectados y más de 67.000 muertos por la enfermedad. Es el país más afectado de América Latina y el Caribe, una región con más de 132.000 fallecidos y 3 millones de casos. Por su parte, Perú superó los 11.000 muertos una semana después de haber iniciado un desconfinamiento progresivo, y México registró un récord de casi 7.000 contagios diarios el miércoles. En Chile, donde se han reportado más de 300.000 infectados y 6.500 decesos, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, como medida excepcional para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Estados Unidos y México dejan en el olvido a decenas de migrantes varados en la frontera entre ambos países. San Vicente Pacaya se blindó ante la pandemia del nuevo coronavirus. Habitantes de este poblado al sur de Guatemala controlan los accesos al municipio y un grupo de patrulleros recorre las calles para exigir el uso obligado de mascarillas y vigilar que la gente respete el toque de queda nocturno. Hemos estado siempre haciéndole un llamado a la conciencia de las personas con el uso de la mascarilla. Siempre contamos nosotros con gel para desinfectar a las personas.
Guatemala contabiliza más de 19,000 contagios de COVID-19 y unas 800 muertes. En esta comunidad, asentada en las faldas del volcán Pacaya, solo se han registrado 6 casos, 2 de los cuales se han recuperado. Carlos es uno de ellos. Venció a la enfermedad a principios de junio luego de estar internado 19 días en un hospital habilitado por el gobierno. Yo le digo a los señores, señoras, de que se cuiden, porque ni al mejor enemigo se le desea enfermedad. Yo les puedo decir, mire, tenía fiebre, no podía respirar, ¿va? Pero solo yo lo sentía. Los patrulleros también combaten la violencia en el pueblo. Armados con escopetas o pistolas, hace 2 años los pobladores de San Vicente Pacaya se organizaron para hacer frente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, quienes extorsionaban y asaltaban en la población. Sociedad Civil Pacaya ha hecho que se erradique todos estos focos de delincuencia en nuestra comunidad. Gracias a ellos no tenemos delincuencia ahora en nuestro municipio. Los patrulleros también colaboran en cuestiones sociales como el abastecimiento de agua o víveres. Aunque cuentan con el apoyo de la policía, activistas señalan que este tipo de grupos surgen ante la ausencia del Estado, en zonas donde no protege eficazmente a las comunidades de la delincuencia. Trump y López Obrador se elogian mutuamente en el encuentro celebrado en Washington este martes. Descontento en la frontera entre México y Estados Unidos. Olvidados el miércoles durante la reunión que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, los migrantes mostraron su inconformidad al exterior de las oficinas migratorias de la mexicana Ciudad Juárez. El cierre de la frontera con Estados Unidos por la pandemia de COVID-19 y la política migratoria estadounidense que obliga a solicitantes de asilo a esperar respuesta en territorio mexicano ha dejado a extranjeros atrapados en la zona fronteriza. Más que todo es con Trump, esa persona por la verdad que no tiene buen corazón. En lo que es la pandemia sí se entiende, ¿va? Pero es Trump el que ha estado reteniendo todo esto. A todos nos ha perjudicado de una gran manera y nosotros pues queremos entrar legal y pidiendo pues esa ayuda que realmente se necesita, ¿va? Diariamente decenas de personas hacen fila para renovar su estancia legal en México. Las restricciones al cruce fronterizo de personas, vigente desde el 21 de marzo, atrasaron por meses las audiencias de los migrantes. Ofendido porque lo que están haciendo es como que jugando con nosotros, porque cada vez que venimos acá a una corte de eso lo que hacen es que nos aplazan el tiempo un poquito más y no nos dan respuesta de algo positivo. Todo es un cambio de papel, entonces no nos dan ni siquiera una credencial acá para poder trabajar. Además, la suspensión de actividades dejó a muchos sin empleo para subsistir mientras esperan sus citas en cortes estadounidenses. Vecinos de San Vicente de Pangaya, en Guatemala, se organizaron para controlar la entrada a su municipio para evitar contagios por COVID-19. En una zona de bosque en Cocula, en el sureño estado mexicano de Guerrero, es donde se encontraron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. En la barranca La Carnicería se hallaron 6 piezas óseas que fueron enviadas al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, que realizó la identificación. Las autoridades investigan cómo el fragmento óseo fue llevado al lugar del hallazgo. Implica también, ¿no? Además de una noticia dolorosa, pero ciertamente el inicio de la construcción de una verdad distinta, de una verdad científica, pero también con un enfoque humanitario. Antes, el Instituto Austriaco ya había identificado a otra víctima, Alexander Mora Venancio, que en ese caso los restos fueron hallados en el río Cocula, en una cadena de custodia que cuestiona el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante recordar que este lugar, donde fue hallado los restos de Cristian, ya había sido indagado desde el 2014. Y es muy grave pensar que se le descartó por un sesgo investigativo. La barranca La Carnicería está a 800 metros del río Cocula, donde según la investigación del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, los restos de los 43 estudiantes fueron arrojados después de ser calcinados en un basurero. Esa versión fue llamada la verdad histórica, con la que se pretendió cerrar el caso y que es rechazada por el actual gobierno. Si solamente se quería buscar en un solo lugar y había evidencia
de que se pudo haber encontrado en un lugar distinto, es más grave aún. Los jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. Esa noche, decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Les invitamos para que nos acompañen esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista con un experto que nos va a dar consejos de lo que se debe tomar en cuenta antes de abrir una red social para nuestros hijos menores de edad. Y también vamos a conocer un poquito sobre qué se está vendiendo en la Deep Web. Con el coronavirus han aumentado los artículos falsos, como por ejemplo las vacunas y también la sangre infectada por COVID-19, así como lo escuchan. Acompáñenos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando las informaciones de la presente edición de Costa Rica Noticias de hoy, viernes 10 de julio. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. Ministerio de Salud anunció este jueves 649 casos positivos de COVID-19. Aumento de casos de COVID-19 en el país sobrepasa la capacidad del Ministerio de Salud para notificar a personas contagiadas con el virus. De abril a la fecha, 46 privados de libertad han sido trasladados al régimen semiabierto por tener factores de riesgo ante el COVID-19. Más de 12 millones de contagios deja el nuevo coronavirus en el mundo. El Ministerio de Salud anunció este jueves 649 casos positivos de COVID-19. Esta es la mayor cantidad de casos que se reportan en el país desde que se identificó el primer caso en marzo anterior. También se registró la mayor cantidad de personas hospitalizadas. Costa Rica registró este jueves el mayor aumento de casos positivos de COVID-19 desde que se notificó el primer caso el 6 de marzo anterior. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, durante la conferencia de prensa este mediodía. También se registró la mayor cantidad de personas hospitalizadas por este virus, es decir, 120 pacientes. El país contabiliza hoy el mayor aumento de casos COVID-19. Estamos reportando hoy 649 casos nuevos. Dicho acumulado de casos se proyectaba con acatamiento de medidas iba a ocurrir aproximadamente entre el 20 y el 21 de julio, y sin acatamiento iba a ocurrir entre el 13 y el 14 de julio. El ministro de Salud enfatizó una vez más que ante el crecimiento exponencial de los casos, se pierde la capacidad de trazabilidad para determinar el origen del contagio. Ahora, con los nuevos casos anunciados este jueves, Costa Rica suma más de 6.000 casos. Con esta cantidad de casos, Costa Rica llega a 6.485 casos confirmados, con el rango de edad que se mantiene de 0 a 96 años. Son 2.769 mujeres y 3.716 hombres. Tenemos 4.597 costarricenses y 1.888 extranjeros. Tras el anuncio, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, aseguró que el país está cerca de sumar hasta 1.000 casos diarios. Desde el primer caso que tuvimos en el país, para llegar al caso número 1000,
pasaron 83 días. Luego, para llegar a la segundos miles de pacientes, duramos 21 días. Para llegar a 3.000 pacientes, duramos 9 días más. Para llegar a 4.000 pacientes, duramos 5 días. Y para llegar a 5.000 pacientes, solo duramos 3 días. Y hoy, al ritmo que vamos, estamos casi que de 1.000 en 1.000 a la vuelta a la esquina. Las autoridades reiteraron a la población la importancia de mantener las medidas sanitarias y de distanciamiento social para frenar el contagio. Por ende, también anunciarán nuevas medidas de cierre en las próximas horas. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que el aumento de casos de COVID-19 en el país sobrepasa la capacidad del Ministerio de Salud para notificar a las personas contagiadas con el virus. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró este jueves que el Ministerio de Salud no tiene la capacidad ni el personal suficiente para notificar a tiempo todas las personas que son diagnosticadas con COVID-19. El procedimiento que realiza el Ministerio de Salud una vez que alguien tiene un resultado positivo de COVID-19 es girar una orden sanitaria que puede ser presencial o vía correo electrónico. Ya estamos movilizando personal del nivel central para que dejen de hacer sus funciones normales, para que vayan a reforzar también los niveles locales, además del apoyo que ya nos está tratando de dar la Comisión Nacional de Emergencias. Pero yo quiero ser aquí muy sincero. Resulta que, y eso lo hemos dicho desde un inicio de la pandemia, de los 649 casos que tenemos hoy, o los que teníamos ayer, 300 o 200, hay casos que no se detectan. O sea, eso significa que de los que tenemos hoy, hay un porcentaje que es muy difícil de conocer, pero que perfectamente podemos estar ya llegando perfectamente a 1.000 casos hoy de los que no se están detectando. Y eso es lo que nos lleva justamente a esa responsabilidad también de cuidarnos más todos y de que la gente que anda con síntomas respiratorios, con tos, con fiebre, que se quede en casa. Porque ese es el problema cuando alguien ya anda con tos, cuando anda ahí, se siente débil, ¿verdad?, con dolor de cabeza, y si anda en un bus, si se va a un banco, si se va a un supermercado, ahí es donde empezamos ya con más problemas. Tras una consulta de Costa Rica Noticias, el Ministerio de Salud informó que hasta el día de ayer, miércoles, más de 600 personas no habían sido notificadas con la orden sanitaria. El jerarca de salud aseguró que incluso ya están movilizando personal de la sede central hacia sedes de la parte norte y sur del país. No obstante, aún con estos esfuerzos, es insuficiente dar abasto con la cantidad de casos diarios. Posiblemente no salgamos a flote con todo esto. Imagínense que si estamos hablando que de cada caso que se detecta tenemos unos 5 o 10 contactos, estamos hablando posiblemente entre 4.000 a 6.000 órdenes sanitarias que teníamos que girar solamente hoy. Para que ustedes vean la dimensión que eso significa, y no es que están ahí a la mano, hay que ir a buscarlos, hay que ir a ver cuál es el teléfono, cuál es el correo, si está disponible. O sea, en realidad es, como yo indicaba, una labor titánica, pero es excepcional, que yo de verdad que la gente del ministerio ha dado todo por todo, pero ya están justamente en un nivel de colapso, donde ya se perdió la trazabilidad, donde ya, por más que hagan todo ese esfuerzo y que quieren poner toda su mística y su empeño, ya no se puede. El ministro de Salud añadió que sigue siendo indispensable que las personas con síntomas de una enfermedad respiratoria se autoaíslen y no esperen a tener una orden sanitaria. En medio de estos tiempos de pandemia, no todos los esfuerzos están dirigidos a encontrar la cura o vacuna al COVID-19. Científicos de todo el mundo continúan con la búsqueda de soluciones para otro tipo de enfermedades que afectan a la humanidad. Encontrar curas o tratamientos para enfermedades que siguen matando no ha dejado de ser prioridad para los científicos y farmacéuticas de todo el mundo en estos tiempos de pandemia COVID-19. Por ejemplo, el mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer hematológico más común y es incurable, y los esfuerzos no cesan para mejorar la tasa de vida de las personas. Cifras del Observatorio Global de Cáncer de la OMS ha revelado que del 2012 al 2019 los casos de esta enfermedad en Costa Rica se han incrementado un 338%. Los datos indican que al año se diagnostican 119 nuevos casos y fallecen 116 pacientes. Costa Rica es uno de los únicos países que hacen trasplante de médula ósea en Centroamérica.
que es un excelente tratamiento para pacientes que pueden beneficiarse de esta opción. En el país hay también nuevas terapias innovadoras, aprobadas con nuevo mecanismo de acción. Pero, como siempre, es importante consultar a su médico para conversar cuál es el mejor medicamento, porque cada caso es distinto. Es importante preguntar a su médico cuáles son las nuevas y mejores opciones para cada paciente. En Centroamérica y el Caribe hay aproximadamente 2.700 casos de mieloma múltiple. Esta condición es compleja de tratar, dado que un gran número de pacientes se vuelven resistentes al tratamiento y como consecuencia suelen volver a ser diagnosticados después de un tiempo. Para el 5% de las personas que son diagnosticadas en una etapa temprana, la tasa de sobrevivencia en 5 años es casi del 75%. Si el cáncer se ha propagado, la tasa de sobrevivencia en 5 años ya es cerca de 50%. Lamentablemente, cerca de un 95% de los casos se diagnostican en esta etapa. Las tasas de sobrevivencia han aumentado constantemente en la última década gracias a las nuevas opciones de tratamiento, por lo que la tasa de sobrevivencia a 5 años puede subestimar al impacto del progreso reciente realizado en el tratamiento de esta enfermedad. Por otro lado, vemos los datos del cáncer de próstata, en donde en Costa Rica se diagnostican al año 73,9 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta incidencia, estudios han encontrado medicación que aumentó 14 meses la supervivencia de pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la cirugía. Cuando los pacientes tienen estas dos condiciones, que la metástasis y que no estén respondiendo bien al tratamiento, entran en un estadio que se le llama cáncer de próstata resistente a la castración o resistente al tratamiento hormonal metastásico. Afortunadamente hoy el objetivo terapéutico o las intenciones terapéuticas buscan tratar de evitar o tratar de prevenir llegar a este estadio en la mayor cantidad de tiempo posible. Y afortunadamente los avances tecnológicos de los últimos años han logrado determinar que los nuevos abordajes terapéuticos pueden retrasar el llegar a este estadio hasta por más de 2 años. En Centroamérica y el Caribe, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común entre los hombres y con una estimación de más de 20.000 nuevos casos al año. La enfermedad, que generalmente afecta a personas mayores de 50 años, ocurre cuando se forman células malignas en los tejidos de la próstata. La metástasis ocurre cuando estas células se propagan a otros órganos, generalmente huesos, ganglios linfáticos, hígado o pulmón. El Instituto Clodomiro Picado ya trabaja en el procesamiento del plasma para producir una formulación de anticuerpos provenientes de caballos para luchar contra el COVID-19. Después de 3 meses de inmunización, los caballos que fueron donados al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica alcanzaron su máximo punto de generación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Como resultado, los científicos procedieron a realizar una extracción de sangre industrial el pasado 3 de julio y esta semana se inició el procesamiento del plasma para producir una fórmula de anticuerpos equinos contra el COVID-19. Después de unas 5 o 6 semanas aproximadamente de esquema inicial con el que inmunizamos a los caballos con proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2, durante el proceso monitoreamos la respuesta por anticuerpos de los caballos. Cuando determinamos que llegaron a un punto máximo, donde ya la producción no aumentaba, decidimos que ya era un buen momento para extraer el plasma. El médico explicó que a los caballos se les realizaron 4 inmunizaciones con combinaciones diferentes de proteínas de este virus que no dañan la salud de los equinos. Entonces, durante todo este tiempo del esquema inicial, a los caballos se les vigiló muy de cerca el estado de salud. Estuvimos haciendo exámenes de sangre, vigilando todos los parámetros hematológicos, vigilando muy de cerca también que tuvieran buen pasto en los potreros, buena agua limpia todos los días, buen alimento concentrado y tratándolo siempre con mucha calma.
Según el instituto, a cada caballo se le extrajo entre 8 y 9 litros de plasma para reunir un total cercano a los 50 litros de plasma, la cual es mucho mayor a la que se adquiere cada vez que una persona recuperada de COVID-19 dona su plasma sanguíneo. Decir la verdad fue vital para que una mujer de Guatuso con COVID-19 pudiera dar a luz a una sana bebé de más de 4 kilogramos. La cesárea se llevó a cabo en el hospital de San Carlos y nunca hubo vulnerabilidad de contagio para el personal médico. Una mujer de 19 años con 40 semanas de gestación y con COVID-19 dio a luz una pequeña de 4.010 gramos y 52 centímetros, misma que dio negativo a la prueba de coronavirus. Esta es la primera cesárea que realiza el Hospital de San Carlos a una embarazada con COVID-19. En la entidad resaltan y agradecen que desde el inicio la mujer procedente de Guatuso fue honesta y mencionó su condición médica. Esa paciente, inmediatamente que llegó, pues ella informó que ella era positiva por COVID-19. Tomar en cuenta que ella venía con una labor de parto ya desarrollándose desde que salió de su comunidad y inmediatamente nosotros al ya estar preparados y al tener también una adecuada comunicación con el primer nivel de atención, en este caso con la clínica de Guatuso, ya teníamos todos los equipos preparados. Hay ya por protocolo un señalamiento o una señalización de cuál es la ruta que tiene que seguir un paciente sospechoso o un paciente positivo por COVID-19. Por ahora, la mujer y su hija se encuentran hospitalizadas con excelente estado de salud y todos los cuidados que indican los protocolos de atención para protegerlas a ellas y a los demás usuarios hospitalizados y al personal. El parto o la cesárea significa desprenderlo de su madre. Entonces, lógicamente, a excepción de que haya algún problema de salud de parte de la mamá o de parte del bebé, ellos pueden estar perfectamente en lo que se conoce como alojamiento conjunto. Dichosamente, en este caso, la bebé gigantesca de 4 kilos, prácticamente un poquito más de 4 kilos, dio negativo por COVID-19 y como lo anunciamos, creo que fue ayer, ya hoy, si las condiciones se dan, ambos van para su casa. El centro hospitalario afirma que a pesar de la enfermedad, en ningún momento se le niega el contacto madre e hija y que incluso se recomienda la lactancia, pues el virus no se transmite por esta vía. Evidentemente, lo que se le recomienda a la mamá es el lavado constante con agua y jabón de sus manos, el uso de una mascarilla o protector facial para no transmitir, en este caso, la enfermedad a su bebé. Y eso sí, como siempre hemos insistido, y cuando uno dice uso adecuado del cobertor facial o de la mascarilla, es no tocarse la parte externa de la mascarilla, el saber colocarla y el saber también quitarla en el momento donde así lo requiera. Pero básicamente, con el lavado constante de manos con agua y jabón y el uso del protector facial, prácticamente que con eso está garantizando la adecuada protección para con su bebé. La doctora Andrea Salazar, especialista de ginecobstetricia de la Caja Costarricense del Seguro Social, destacó el caso de esta valiente mujer que habló con la verdad, el cual demuestra que a todas las personas se atienden de la misma manera y que nunca se les va a negar el servicio. Entonces es muy importante ser sinceros, no porque vayamos a tratarte o la vayan a tratar peor, sino porque el cuidado que vamos a tener todos ya es conocido. En cada hospital tenemos protocolos y vamos a tener salas especiales donde atender tu parto y consultorios especiales donde darte esta atención. No vamos a tratarte mal, no vamos a despreciarte, sino que vamos a tener mayor cuidado. El personal de salud para cuidarnos nosotros y seguir atendiendo a todos los pacientes y a las señoras para que ellas sepan que vamos a tener mayor cuidado con ustedes y con su bebé. Los hospitales México, San Juan de Dios, Calderón Guardia y Hospital de las Mujeres son algunos de los establecimientos que también han realizado con gran éxito cesáreas de este tipo.
El Ministerio de Trabajo corre para entregar entre hoy y mañana 32.000 bonos de proteger que están pendientes. Además, la tercera entrega de dineros no se dará esta semana como había anunciado la institución, sino hasta la próxima semana. La semana anterior, el Ministerio de Trabajo señaló que la entrega del bono proteger se daría durante esta semana. Sin embargo, eso no será así. Actualmente, el Ministerio de Trabajo está buscando finiquitar la entrega de al menos 32.000 bonos proteger que todavía están pendientes. Bueno, el corte del día de ayer tenemos ya depositados 501.000 depósitos del segundo mes. Es decir, tenemos un faltante ahí de unos 32.000 de acuerdo a la cantidad de bonos ya depositados. Estos faltantes se estaría depositando en el día de hoy o más tardar mañana para ya quedar completamente al día con los segundos pagos del bono proteger. Según el vocero del Ministerio de Trabajo, han existido pequeños retrasos para la entrega también de lo que es la tercera parte del bono. Sin embargo, asegura que el dinero sí está y que la próxima semana se estarán entregando los mismos. Y ya se está trabajando con la generación de las planillas para iniciar los pagos del tercer mes que corresponde a las personas que fueron aprobadas inicialmente con el bono proteger. Sí, se han dado algunos atrasos que tienen que ver con el tema de la generación de planillas y algunos atrasos con el sistema de pagos, pero los atrasos son de alrededor de hasta 8 días, entonces hacer el llamado a las personas de que tengan un poquito de paciencia. El dinero está, eso sí lo tienen seguro, desde que se les aprobó el bono desde el primer día se reserva el dinero para los 3 meses, por lo cual no tienen que preocuparse de si va a haber o no va a haber dinero. Sí hay dinero para el pago de los 3 meses a cada persona que se le aprobó el bono. Actualmente 961.062 personas han sido aceptadas para obtener el bono proteger. En nuestra sección de Animales en Libertad les presentamos al wombat del norte. Es un hermoso marsupial terrestre cuyo metabolismo es tan lento que tarda 14 días en completar su digestión. Les presentamos al wombat del norte. Son pequeños marsupiales terrestres con forma de oso. Se encuentran en todo el sudeste de Australia y Tasmania. Están más estrechamente relacionados con el koala. Sin embargo, no pueden subir a los árboles. A diferencia de los osos, no es un depredador. Más bien, es un animal muy tímido. Son tan tiernos y se adaptan al ser humano, por lo que pueden ser mascotas buenas, juguetonas y afectuosas. Miden menos de 1.2 metros de largo y pesan entre 20 y 35 kilogramos. Su cabeza es grande, tiene piernas cortas y fuertes garras. Su cuerpo es musculoso, tiene dientes delanteros parecidos a los de un roedor, adecuados para su estilo de vida madrugador. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 12 de julio en un gran especial a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Pura vida. Costa Rica es mi patria querida. El propósito de hacer un campeonato de stop aquí en Café Nacional tenía varios propósitos. Uno de ellos, por supuesto, era aprender, también entretenernos, pero que usted aprendiera en la casa y lo practicara con nosotros. Este viernes es la gran final de Stop Aprendo en Casa y queremos que usted sea parte, participe y se divierta y aprenda, por supuesto. Los esperamos a las 8 en punto de la mañana. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, se aleja y no dirá más. El día que terminaste la huerta, el día que aprendiste un nuevo baile, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional.
Juntos somos progreso. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. De abril a la fecha, 46 privados de libertad han sido trasladados al régimen semiabierto por tener factores de riesgo ante el COVID-19. Ellos continúan cumpliendo sus condenas en sus viviendas con la obligación de asistir a un centro de adaptación social varias noches por semana. El pasado 21 de abril, el Ministerio de Justicia anunció que trasladarían al régimen semi-institucional a privados de libertad que tengan factores de riesgo ante el COVID-19. Esto a petición de los juzgados de ejecución de la pena. El traslado significa que esos privados de libertad continúan cumpliendo sus condenas en sus casas, pero deben de asistir al centro varios días a la semana. Hasta el 7 de julio, el Instituto Nacional de Criminología realizó 183 valoraciones y aprobó el traslado de 46 privados de libertad. Tomemos en cuenta que las medidas que se están tomando de esta forma extraordinaria tienen un lapso de tiempo de solo 3 meses. A los 3 meses hay que valorar si la persona, número uno, si la pandemia, las condiciones ameritan que todavía continúe en el semi-institucional o si regresa al sistema institucional. Los 46 traslados provienen de los siguientes centros penitenciarios: del CAI 21 de julio, 2, del Adulto Mayor 3, del Antonio Bastida de Paz 10, del Carlos Luis Fallas 3, del Jorge Arturo Montero Castro 7, del Jorge de Bravo 2, del Iberia 2, del Luis Paulino Mora Mora 5, del Nelson Mandela 1, del Vilma Curling 7, del Módulo Institucional San Agustín 1, del Aguay Pauro Presberi 2 y el Aguay Reinaldo Villalobos 1. O sea, el proceso no ha terminado. Los centros siguen valorando a su gente y siguen elevando los casos al órgano colegiado para que se siga analizando. O sea, en el momento en que se acaben todas las revisiones de los expedientes médicos de toda la población penitenciaria, pues yo creo que podríamos generar tal vez como una noticia en ese sentido. Pero mientras tanto, se sigue trabajando intensamente en todos los centros para dejar cubiertos todos aquellos que tengan los factores de riesgo asociados con el COVID. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las personas trasladadas tienen factores de riesgo tales como insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes, pacientes oncológicos, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños en módulos materno-infantiles, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida. De esos privados de libertad, la mayoría cumplen penas por delitos contra la propiedad o delitos relacionados con drogas, contra la ley de psicotrópicos 18, delitos sexuales 6, delitos contra la propiedad 16 y delitos contra la vida 6. Hasta este miércoles 8 de julio hay 5 privados de libertad positivos con COVID-19 que ingresaron al sistema penitenciario las últimas 2 semanas y además hay 4 funcionarios de adaptación social. 3 de cada 10 obras en el país se construyen sin permiso municipal, así lo confirmó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Las provincias de Guanacaste y Limón son las que registran mayor porcentaje de obras sin permiso de construcción. De 4.579 proyectos inspeccionados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en el 2019, el 30% no cuentan con permisos de construcción, es decir, 3 de cada 10 se construyen sin autorización. La cifra generó preocupación en el Colegio de Ingenieros, ya que duplicó el porcentaje de obras que se desarrollan sin el permiso municipal correspondiente. Por ejemplo, en el 2015 se registró un 15% de obras sin permiso municipal. En el 2017 se reportó un 22%, mientras que en el 2019 se llegó al 30%. Las provincias de Guanacaste y Limón son las que registran mayor porcentaje de obras sin permiso de construcción municipal. Los resultados del informe de obras sin trámites municipales es para nosotros importante que se dé a conocer y se genere conciencia en todas aquellas municipalidades que se tienen grandes casos de proyectos sin su respectivo trámite y principalmente para que se tomen las medidas correctivas y se mejore la inspección de las obras. Nosotros hacemos un llamado de atención a la sociedad costarricense para que contrate profesionales de ingeniería y arquitectura según corresponda y se cumpla el debido trámite respectivo para construir los proyectos, porque la finalidad es asegurar la calidad de las obras y la seguridad de las personas. En estos momentos en Guanacaste, de cada 2 obras que se construyen, una no tiene los permisos de construcción con todos los riesgos que eso conlleva.
Entonces necesitamos una particular atención de las municipalidades de esas 3 provincias para hacer un trabajo de inspección que, además de que, como hemos dicho, se está perdiendo importantes cantidades de plata, hay un gran riesgo de las cosas que puedan estar sucediendo al construirse obras sin permiso de construcción. Debido a esta situación, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos abrirá el proceso correspondiente para aquellos profesionales que incumplan con el Código de Ética. Presentarán los informes respectivos al Consejo Municipal para que se establezcan las medidas y reforzará la supervisión de los proyectos. La Contraloría General de la República denunció penalmente presuntas irregularidades en las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el Banco Crédito Agrícola de Cartago. La denuncia presentada ante la Fiscalía va dirigida a funcionarios y exfuncionarios públicos quienes podrían enfrentar cargos por peculado, fraude de ley e influencia contra la hacienda pública. De acuerdo con el ente Contralor, entre los años 2016 y 2018 el gobierno de Solís compró títulos a Bancrédito para solventar los problemas de liquidez del banco. Esto, en apariencia, afectó el flujo de caja del presupuesto de la República del año 2018 y puso en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentó el déficit fiscal en ese periodo. Bancrédito cerró sus operaciones en noviembre del 2018 debido a la falta de liquidez. Recope suspendió la venta de emulsión asfáltica luego de detectarse un problema de calidad del producto. La emulsión es un derivado del asfalto y se utiliza en la construcción o arreglo de carreteras. La refinadora costarricense de petróleo informó que la emulsión presenta mayor viscosidad de la indicada. Por esta razón no puede sacar al mercado 2.610 barriles que tienen ya procesados. Por ahora, los técnicos de la empresa trabajan para reanudar las operaciones de producción, aunque aún no han logrado determinar a qué obedece el problema. Recope asegura que el único cambio que se ha tenido es la fuente de suministro del asfalto, ya que el antiguo proveedor se declaró en quiebra debido a la pandemia y tuvieron que buscar otra empresa proveedora. La refinadora espera normalizar las ventas y atender la demanda de emulsión asfáltica en el corto plazo, ya sea con producción nacional o con importación del producto terminado. Más de 12 millones de contagios deja el nuevo coronavirus en el mundo y las cifras siguen en aumento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido el miércoles en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien elogió la relación que tiene con el mandatario mexicano. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Y como dijo el presidente hace un momento, la gente apostaban contra eso, pero nunca ha sido más fuerte, nunca más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, somos amigos, socios y vecinos preciados. Nuestra cooperación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros dos países. La reunión tiene como fin celebrar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TEMEC, que también incluye a Canadá. Por su parte, López Obrador agradeció a su homólogo que no haya tratado a México como una colonia y el respeto de su soberanía. Además, reconoció la ayuda que recibió de Trump en la adquisición de equipo médico para tratar a pacientes con COVID-19. En su primer viaje al extranjero en 18 meses de gobierno, López Obrador se refirió al debate en México sobre la realización de su viaje. En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Para muchos, la visita de López Obrador es un espaldarazo electoral al magnate republicano que busca la reelección en noviembre y que había prometido cambiar el antiguo Telecán por considerarlo desventajoso para su país. El mandatario mexicano no se reunirá con el rival presidencial de Trump, Joe Biden.
El demócrata, quien actualmente supera en las encuestas a Trump en intención de voto, reaccionó recordando que el republicano ha propagado racismo contra la comunidad latina en Estados Unidos y defendió que el país necesita trabajar en asociación con México. El encuentro incluyó una cena con una decena de poderosos empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico del país, lo cual ha generado polémica. El primer ministro de Canadá declinó sumarse al brindis, luego de reportes de posibles sanciones estadounidenses al aluminio canadiense. Una verdad distinta aflora en México luego del hallazgo de los restos óseos de otro de los estudiantes desaparecidos en el 2014. El mundo superó el jueves los 12 millones de casos registrados del nuevo coronavirus. La pandemia, que ha dejado cerca de 550.000 muertes, sigue acelerándose y provoca cifras preocupantes en varios países. Estados Unidos es el país más enlutado por el virus, con más de 130.000 fallecidos, y en las últimas horas alcanzó los 3 millones de contagios reportados. El presidente Donald Trump continúa queriendo reactivar la economía pese a las advertencias del peligro de hacerlo demasiado pronto, ante un virus que suma miles de casos cada día. Su homólogo brasileño Jair Bolsonaro tuiteó el miércoles que gracias a Dios vivirá aún mucho tiempo, tras dar positivo en un test realizado esta semana. El gigante sudamericano tiene más de 1.700.000 infectados y más de 67.000 muertos por la enfermedad. Es el país más afectado de América Latina y el Caribe, una región con más de 132.000 fallecidos y 3 millones de casos. Por su parte, Perú superó los 11.000 muertos una semana después de haber iniciado un desconfinamiento progresivo, y México registró un récord de casi 7.000 contagios diarios el miércoles. En Chile, donde se han reportado más de 300.000 infectados y 6.500 decesos, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, como medida excepcional para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Estados Unidos y México dejan en el olvido a decenas de migrantes varados en la frontera entre ambos países. San Vicente Pacaya se blindó ante la pandemia del nuevo coronavirus. Habitantes de este poblado al sur de Guatemala controlan los accesos al municipio y un grupo de patrulleros recorre las calles para exigir el uso obligado de mascarillas y vigilar que la gente respete el toque de queda nocturno. Hemos estado siempre haciéndole un llamado a la conciencia de las personas con el uso de la mascarilla. Siempre contamos nosotros con gel para desinfectar a las personas. Guatemala contabiliza más de 19.000 contagios de COVID-19 y unas 800 muertes. En esta comunidad, asentada en las faldas del volcán Pacaya, solo se han registrado 6 casos, 2 de los cuales se han recuperado. Carlos es uno de ellos. Venció a la enfermedad a principios de junio luego de estar internado 19 días en un hospital habilitado por el gobierno. Yo le digo a los señores, señoras, de que se cuiden, porque ni al mejor enemigo se le desea enfermedad. Yo les puedo decir, mire, tenía fiebre, no podía respirar, ¿va? Pero solo yo lo sentía. Los patrulleros también combaten la violencia en el pueblo. Armados con escopetas o pistolas, hace 2 años los pobladores de San Vicente Pacaya se organizaron para hacer frente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, quienes extorsionaban y asaltaban en la población. Sociedad Civil Pacaya ha hecho que se erradique todos estos focos de delincuencia en nuestra comunidad. Gracias a ellos no tenemos delincuencia ahora en nuestro municipio. Los patrulleros también colaboran en cuestiones sociales como el abastecimiento de agua o víveres. Aunque cuentan con el apoyo de la policía, activistas señalan que este tipo de grupos surgen ante la ausencia del Estado, en zonas donde no protege eficazmente a las comunidades de la delincuencia. Trump y López Obrador se elogian mutuamente en el encuentro celebrado en Washington este martes. Descontento en la frontera entre México y Estados Unidos. Olvidados el miércoles durante la reunión que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, los migrantes mostraron su inconformidad al exterior de las oficinas migratorias de la mexicana Ciudad Juárez. El cierre de la frontera con Estados Unidos por la pandemia de COVID-19 y la política migratoria estadounidense que obliga a solicitantes de asilo a esperar respuesta en territorio mexicano ha dejado a extranjeros atrapados en la zona fronteriza.
Más que todo es con Trump, esa persona por la verdad que no tiene buen corazón. Lo que es la pandemia sí se entiende, ¿va? Pero es Trump el que ha estado reteniendo todo esto. A todos nos ha perjudicado de una gran manera y nosotros pues queremos entrar legal y pidiendo pues esa ayuda que realmente se necesita, ¿va? Diariamente, decenas de personas hacen fila para renovar su estancia legal en México. Las restricciones al cruce fronterizo de personas, vigente desde el 21 de marzo, atrasaron por meses las audiencias de los migrantes. Ofendido porque lo que están haciendo es como que jugando con nosotros, porque cada vez que venimos acá a una corte de eso lo que hacen es que nos aplazan el tiempo un poquito más y no nos dan respuesta de algo positivo. Todo es un cambio de papel, entonces no nos dan ni siquiera una credencial acá para poder trabajar. Además, la suspensión de actividades dejó a muchos sin empleo para subsistir mientras esperan sus citas en cortes estadounidenses. Vecinos de San Vicente de Pangaya, en Guatemala, se organizaron para controlar la entrada a su municipio para evitar contagios por COVID-19. En una zona de bosque en Cocula, en el sureño estado mexicano de Guerrero, es donde se encontraron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. En la barranca La Carnicería se hallaron 6 piezas óseas que fueron enviadas al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, que realizó la identificación. Las autoridades investigan cómo el fragmento óseo fue llevado al lugar del hallazgo. Implica también, ¿no? Además de una noticia dolorosa, pero ciertamente el inicio de la construcción de una verdad distinta, de una verdad científica, pero también con un enfoque humanitario. Antes, el Instituto Austriaco ya había identificado a otra víctima, Alexander Mora Venancio, que en ese caso los restos fueron hallados en el río Cocula, en una cadena de custodia que cuestiona el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante recordar que este lugar, donde fue hallado los restos de Cristian, ya había sido indagado desde el 2014. Y es muy grave pensar que se le descartó por un sesgo investigativo. La barranca La Carnicería está a 800 metros del río Cocula, donde según la investigación del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, los restos de los 43 estudiantes fueron arrojados después de ser calcinados en un basurero. Esa versión fue llamada la verdad histórica, con la que se pretendió cerrar el caso y que es rechazada por el actual gobierno. Si solamente se quería buscar en un solo lugar y había evidencia de que se pudo haber encontrado en un lugar distinto, es más grave aún. Los jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. Esa noche, decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos. De esa manera terminamos la presente edición de Costa Rica Noticias. Al mediodía tendremos más detalles. Buenos días. En nuestro espacio Arte 13, inauguramos el Festival de Ópera Online con la prestigiosa obra de Verdi, La Traviata.